Gracias, muchas gracias por estar con nosotros un día más desde la redacción de Más por Más. Hoy nos acompaña Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Paco, qué gusto. Manuel, un gusto estar contigo. Gracias por darte la vuelta con nosotros. Hay muchísimos temas, tú siempre traes datos interesantes, pero uno en lo particular ha cobrado fuerza en los últimos días, en los últimos meses, quizá en los últimos años, y ha cobrado fuerza en buena medida porque hay varios expresidentes, sobre todo latinoamericanos, que han puesto el dedo en el renglón. Se trata del tema de las drogas, de su despenalización, de su legalización, pero es un asunto, tú nos explicarás mejor, ¿es popular? El tema es un asunto que permea entre la sociedad porque una de las principales políticas, digamos, del sexenio pasado fue el combate a las drogas, esta estrategia, esta guerra contra el narcotráfico. ¿Cuál es la percepción de los mexicanos en torno al tema? Yo creo que es muy interesante, Manuel, porque si observas cómo ha cambiado la percepción en otras sociedades, digamos Estados Unidos, el ejemplo tal vez más emblemático es California, uno esperaría que ese tipo de cambio de actitud hacia la despenalización fuera pasando también aquí, gente cada vez más informada, gente con menos prejuicio. A California le tomó alrededor de 20 años cambiar una tendencia en contra, tenía alrededor del 70% de la población en contra, a estar a 55% a favor. Por ahí están los números ahorita. Toma mucho tiempo, requiere de mucha información, requiere de muchas campañas, pero sin duda requiere que se debata, o sea, para empezar, que se debata. En México hoy día estamos, y es importante que discutamos esto para la Ciudad de México porque este es probablemente el lugar más tolerante y el que estaría más a favor o menos en contra. Y el que va, digamos, también en vanguardia en ciertas legislaciones. En muchos temas, ¿no? Aborto, matrimonio gay, sin duda se comporta de manera distinta este electorado. Además es un electorado muy crítico en general, evalúa de manera más severa sus instituciones. Mejor informado, además. Más informado. El nivel de escolaridad está 2 años por arriba del promedio, nada más con eso, ¿no? Entonces eso está asociado, correlacionado con niveles de información. Pero en este tema que estamos hablando, tienes niveles de resistencia promedio a nivel país de alrededor de 85%. O sea, el público en general en México, si tú le preguntas si está a favor o en contra de la despenalización, tienes 85% en contra. Y llega a niveles de, digamos, eso para la droga más tolerada, que podría ser marihuana, ¿no? Pero, digamos, porque el resto de las drogas tienes niveles de 95% en contra, con diferencias por segmento, tal vez los más tolerantes o los que serían más a favor, pero nunca pasa de 20% a favor, 22% por ahí, serían jóvenes, serían estudiantes y universitarios, ¿no? Son como, y nuevamente esto tiene que ver con, son los más informados, son los que entienden un poco más del tema. Yo creo que es importante el registro porque yo esperaría que en la medida que se empiece a debatir, estos números empiecen a cambiar, pero hoy por hoy son los números que tenemos. A ver, con todo y esto, el tema pues ha cobrado especial relevancia porque son, y me llama la atención esto, expresidentes. Nunca lo hicieron en el cargo, nunca se manifestaron estando en la posición de gobierno en donde podían haber impulsado o influenciado mucho más en el tema, sino que ya a toro pasado, entonces sí ya se pronuncian. Estamos hablando del expresidente de México, Ernesto Zedillo, pero también de Cardoso, de Lagos, de Gaviria, es decir, de una serie de mandatarios, exmandatarios, a quienes no se les recuerda haber hecho pronunciamientos en el tema. ¿Será que el ejercicio de gobierno pues te deja como experiencia que es imposible, o la percepción de los ciudadanos estará en este mismo sentido, es imposible combatir al crimen organizado con las armas, con estrategias de seguridad, y quizá habría que pensar en alternativas? Y yo creo que también es una posición, si bien están en esta comisión y es una vocería conjunta, es muy distinto a estar dentro de un cargo como presidente, en este caso, tomar esas posiciones, es delicado, ¿no? Yo creo. Como dices, yo creo que su experiencia les ha servido para reflexionar sobre el tema y ver que están ellos y últimamente está incluso la OEA, ¿no? Que dice, bueno, lo recomendable tal vez no es esto de andarle haciendo guerritas al narco, porque no más bien hacen planes preventivos. Bueno, y hay uno que otro ocurrente, como Vicente Fox también, ya habló del tema y lo ha hecho en repetidas ocasiones fuera del gobierno también. Sí, yo creo que aquí hay varias discusiones que seguir más allá de la propia o de lo que pase aquí en la opinión pública. Lo que está pasando en Estados Unidos es fundamental, porque eso nos va a cambiar totalmente el parámetro. Imagínate si ya en la última elección fueron 2 estados que aprobaron el consumo de marihuana como con uso recreativo, ¿no? Y no me acuerdo cuál fue. Washington entre ellos. Ajá, o sea, si ya tienes ese tipo de expresiones, esto nos va a cambiar. Y digamos, son 2 de los que estaban, fueron 2 de 3 si no me equivoco, pero si tienes ese tipo de consensos ya, eso nos va a llegar
eventualmente. Ahora, ¿no? se habla mucho de que una posible legalización de las drogas no tendría que ser un asunto, digamos, unilateral o un asunto de pocos, sino tendría que ser un tema global. Es decir, que si se habla de despenalizar, si se habla de legalizar las drogas, tendría que ser un tema que tocara a toda América, o al menos que fuera de la mano con las políticas que se siguen en Estados Unidos, sobre todo por el alto número de consumidores allá. Sí, y yo creo que muy probablemente va a ser de estas políticas públicas que pasa nuevamente con el aborto o con el matrimonio gay, que a partir que se hace ley empiezan a cambiar los niveles de consenso sobre esa política pública. Creo que el tema de aborto es un buen ejemplo. Cuando Marcelo Ebrard propone esta iniciativa y la manda a la Asamblea en la Ciudad de México, la reacción de la iglesia es muy fuerte y lo que quiere la iglesia es una especie de referéndum, ¿no? Porque ellos sabían que estaba pasando allá afuera, sabían que esa ley no pasaba si le hubieran sometido un consenso de opinión pública. No importa, digamos, la administración de Marcelo Ebrard paga los costos políticos, la legislan y a partir de que se legisla ves cómo va cambiando la opinión, ¿no? Es decir, en el momento que la haces institución hay un cuestionamiento por parte del ciudadano que en el fondo está diciendo algo como, si esto es ley, pues no puede estar tan mal, ¿no? O sea, alguien debe estar pensando esto de otra manera a como yo lo pienso. Ahora, de la mano de una buena estrategia de comunicación en donde te dicen se han practicado tantos abortos, no hay muertes de mujeres, es decir, hay toda una consecuencia que al menos en la opinión pública hace sentido y da a entender que la política, no solamente impulsada, sino ya puesta en práctica, da buenos resultados. Para empezar, cambias el enfoque, cambias el encuadre, lo que llaman en inglés el framing, ¿no? Si tú cambias el encuadre y lo pones no como un tema de expresión religiosa, o sino como un tema de salud pública, ya tus niveles de consenso cambian abismalmente. Y das algunos de estos argumentos. Aún así, creo que el tema no ha tenido tanta difusión o se requiere de mucha más información. Yo creo que más bien, nuevamente, el hecho de que ya es ley al público le impone mucho. Es decir, el hecho de que esto ya pasó por una asamblea y es como lo que se llama en psicología social heurístico, ¿no? Si un legislador lo aprobó, por algo ha de ser, algo que probablemente yo no sé y probablemente es un argumento muy complejo, pero si lo aprobó esa asamblea, algo han de saber que yo no sé. Ahora, para llegar a ese escenario, para llegar a que se aprobara o al menos a que se discutiera ya en instancias pues en donde se pueda meter mano al tema, en el Congreso, pienso, por ejemplo, tendría que haber pues un nivel de aprobación en el tema de parte de la opinión pública. ¿Cómo estamos, digamos, como país? Porque dentro de México luego, y en estos temas en lo particular, hay muchos Méxicos, no es lo mismo el norte que el centro o el sur del país. Te diría que con estos niveles que te acabo de decir, de 85% en contra, con esta ciudad probablemente tienes niveles de tolerancia y ese 85 en contra baja a 80, pero yo creo que es una de esas iniciativas que cuando se empiece a discutir y si se llega a legislar en ese sentido, va a ser una de estas que se va a tener que imponer a pesar de. Es decir, yo creo que difícilmente vamos a llegar a tener esto que digo que pasó en California o estos estados de los cuales estamos hablando como Washington, que ya aprueban el uso recreativo ya votado como una consulta pública. Yo dudo, la verdad, que en México lleguemos a estar a favor. Llegue ese día, yo creo que si llega a legislar, si llega ese día vamos a tener una opinión pública mayoritariamente en contra, pero a pesar de eso, ¿no? Yo creo que si quien sea el primer estado, el primer gobernante que se aviente esa, va a estar dispuesto a pagar los costos públicos. Honestamente, yo no creo que lleguemos, creo que va a llegar la ley antes de que llegue la opinión. Ahora, hay muchas aristas en torno al tema. Una, quizá la principal, tendría que ser la estrategia que se sigue de combate al crimen organizado, de combate al narcotráfico, porque pues, cuando uno revisa los niveles de aprobación de esas estrategias, que también van de la mano en donde hay más presencia, pienso no nada más de la policía, sino del ejército, en donde la población los requiere o donde los señala más necesarios, pues se cruzan estos datos o tendrían que cruzarse con los niveles de aprobación a este tipo de iniciativas como la despenalización de algunas drogas o de la marihuana en lo particular. Si hablamos de la marihuana en particular, creo que parte del debate o lo complicado del asunto es, digamos, dirían varios especialistas en prevención
prevención a adicciones, ¿no? Y que empieza con el tabaco, ¿no? Que de hecho es el principal argumento para las campañas antitabaco. Una vez que empiezas con el tabaco, escalas y luego puedes ir la marihuana, y una vez que entraste a la marihuana puede ser crack, cocaína, en fin, ¿no? Parte de la teoría de la prevención es mejor ni empieces con tabaco, ¿no? Y el argumento en contra sería, imagínate si se legisla sobre marihuana. Eso por el lado de salud pública. Sí. Por el lado de seguridad, entiendo que el argumento es, ¿por qué no les quitamos esos recursos al narco? ¿No? Que si bien México, de los principales problemas que tenemos más que marihuana, según entiendo ahora, somos introductores de coca, o hay tránsito de coca. El kilo, según entiendo, debe estar en Guatemala alrededor de $3,000. Ya para cuando está en Tijuana está en 24,000, y ya para cuando está en no miento, en México todavía está en 8,000, y cuando pasa la frontera ya es 24,000 en Los Ángeles, ¿no? Por ahí. Y de costa del Pacífico a la te puede doblar el precio, no nada más del tránsito en Estados Unidos. A lo que voy es, hay muchos recursos de por medio, y por eso también los riesgos que corre la población que no es necesariamente, pues yo creo que tenga una tendencia criminal, es simplemente que el diferencial que te deja, es decir, el diferencial de dinero, pues es un estímulo, ¿no? Para gente que, desde narcomenudistas o los grandes introductores. Pero a lo que voy es, tú tienes todo ese dinero que está en la coca. Según entiendo, el argumento es, si le quitas el recurso que te da la marihuana, debilitas en algún sentido a los cárteles y los vas acotando nada más a esta parte de este tipo de estupefacientes. Creo que el argumento por ahí de seguridad es, quitémosle esta parte, quitémosle por lo menos lo que reciben por concepto de marihuana. Ahora, hay quienes responderían ese argumento diciendo, quien vive en la ilegalidad busca otras maneras de continuar en la ilegalidad, y lo vemos cuando se ataca, digamos, el tráfico de drogas, y entonces los cárteles comienzan a hacer otros negocios dentro de la ilegalidad, la trata de personas, sí, pero también el cobro de derecho de piso, el secuestro, la piratería. Quizá habría que repensar todo el tema de combate, no nada más al narcotráfico, que es en lo que, digamos, se puso el acento en el sexenio pasado, sino al crimen organizado en su conjunto. Sí, claro. No necesariamente que les quites este negocio implica que va a haber más del otro. O sea, sí, en un estado sin control, ¿no? Pero estás hablando de medidas que se tienen que hacer o sí, despenalices la marihuana, ¿no? O sea, a lo que voy, son políticas complementarias, ¿no? Ahora, hay quienes señalan el tema de los dineros también. Si se legaliza la droga, entonces pues habrá más adictos y habrá un mayor costo para el Estado para atender las enfermedades o lo que deriva en términos de salud por esos adictos. ¿Dirías que es lo que se ahorrará en términos de seguridad, de combate frontal en la calle, lo que tendría que invertirse no nada más en el tema de salud, sino quizá de educación y de prevención? Hay varios papers, hay varios ensayos que sugieren eso en Estados Unidos, ya que peso por peso te está saliendo mucho más cara la estrategia policíaca, ejército, militares, marina, todo esto que se está haciendo, a que si pones ese dinero en términos preventivos, que es básicamente el argumento de la OEA. Esto les está saliendo carísimo, ya no digas el costo en vida humana. O sea, nada más en dinero, esto es infinitamente más caro que meterlo a la salud pública. Por eso es un enfoque economicista, pragmático, funcional. O sea, ni siquiera es un tema de deber ser y de poniendo de lado todo juicio moral y todo prejuicio. Si hablas en pura plata, en puro dinero, lo que estarían diciendo estos especialistas es, te está saliendo mucho más cara tu guerra, ¿no? Lo que llamaste tu guerra, a si te metes a prevención. Ahora, más allá, digamos, ya de estos análisis del dinero, de la valoración, incluso de las estrategias, está el juicio de la opinión pública. Y los políticos, las autoridades, en muchas ocasiones responden a los intereses de esa opinión pública o a la manifestación de esa opinión pública. ¿Veremos algún día en nuestro país, en el corto plazo, a algún político hablando abiertamente, me imagino en alguna campaña o al menos en el ejercicio de gobierno, de estos temas o de manifestarse abiertamente en favor de la legalización? Porque es un tema, como lo señalas, si el 85% está en contra, pues es un tema que en réditos políticos no debe dar muchos. No, de hecho ya pasó, eso ya sucedió y no fue muy exitoso quien lo intentó. Bueno, fue el Partido Socialdemócrata. Así es, ¿no? Y lo discutimos algún día con nuestro amigo Luciano Pasco. La recomendación del lado de la consultoría de la opinión era, no te metas en ese tema. Lo que él pensaba, junto con la dirigencia de su partido, es que si tú te
tenías 15, 20% del cual tenías estamos nicho, hablando, ¿no? tenías un nicho. Pero una cosa es que tengas ese nicho a que ese nicho se convierta en un activador de voto. Es decir, lo que ellos intentaban era decir, con que me den 2 puntitos de ese 15, yo ya estoy y ya conseguí mi registro, ¿no? El contraargumento era sí, pero esa gente no va a votar necesariamente por ese solo issue, por ese solo tema. Esta economía, esta inseguridad, y de ese 20%, 15% que estaría a favor, está muy complicado que saques ese 2. Es decir, es una plataforma muy poco popular. Yo no dudo que pronto alguien empiece a tomar esas posiciones, por lo menos para marcar agenda y llamar la atención, que sí, eso puede ser muy atractivo como para ponerte aparte del promedio de la clase política. Hoy sería políticamente incorrecto, pero yo creo que es uno de esos temas, pues no sé, como los fiscales, o hay muchos otros temas que yo no creo que sean de opinión pública. Es decir, si tú le preguntas a la gente si quiere pagar más impuestos o si no, le quiere pues pagar Estados, no, pues te va a decir el 80% que no, o es el tema del IVA, ¿no? O sea, buena parte de las políticas públicas, sobre todo las más complejas, las más sofisticadas, varios que estamos en el tema de opinión pública creemos que no deberían de ser temas de opinión. Un ejemplo de ello, por ejemplo, reciente de la administración pasada, es el tema de la reforma energética, ¿no? O sea, un primer planteamiento es si siquiera hubiera que meterse a intentar cambiar la percepción pública sobre qué puede pasar con Pemex, ¿no? Cuando tienes una palabra como privatización con una connotación ideológica que no te va a llevar a ningún lado. Entonces tú puedes hacer una campaña de saquemos el tesorito del fondo del mar y a ver hasta dónde te lleva eso, pero un poco lo que mostró esa campaña es que se te mueve de manera marginal, que tienes opinión pública estructural, digamos, o cristalizada, que no se te va a mover tanto. Es un tema poco popular, pero es un asunto que cada vez genera más eco, tiene mayor influencia, sobre todo por los personajes que ya están hablando del asunto. Yo creo que se va a empezar a discutir, vamos a empezar a tener más información, diálogos más abiertos. Alguien dentro de la clase política no dudo que va a tomar la bandera porque tiene su parte también muy atractiva, ser radical de algo, pero otra vez yo dudo que la opinión pública vaya a cambiar antes de que pueda cambiar. ¿Ves una legislación en el corto plazo o tendría que venir o vendría acompañada más bien de lo que pase del otro lado de la frontera? La verdad es que yo creo que primero va a haber cambios allá y esos van a provocar los cambios aquí antes de que nosotros tengamos algún movimiento importante o de relevancia para tener algún tipo de consenso. Va a ser un poco como lo que pasó, digo, ahora tenemos problemas de contingencia ambiental, pero digamos, la gente ya no se acuerda de lo que era la década del 80, ¿no? Cuando teníamos estas nubes, estas natas en la Ciudad de México, que cuando uno venía en el avión y se metía la nata esa, turbulencia, ¿no? Exacto, era terrible. Bueno, ¿cómo salimos de eso? Pues porque empezamos a producir autos para California y el estándar de California es altísimo, ¿no? O sea, mucha gente cree que fue porque de pronto el no circula funcionó y no. Todo, o sea, nuestra calidad de aire cambió porque toda nuestra maquila de autos tiene estándares para California, para Estados Unidos, y entonces tuvimos que producir autos que contaminaran menos. Todo lo que resolvimos en ese tema tuvo que ver con eso, más que con nuestro buen comportamiento de ciudadano de no sacar nuestro auto, ¿no? Entonces sí es un asunto, pues quizá no global, pero sí en donde tendremos que ir acompañados de la política pública que se determine en los Estados Unidos. Yo creo que sí es global y yo creo que a América Latina somos los más interesados en que esto cambie, pero tenemos márgenes muy estrechos. Paco, qué gusto. Igualmente. Todos los datos completos están, por supuesto, en la edición hoy y demás por más, una encuesta de parametría, como siempre. Gracias. Y en la página de parametría pueden consultar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Es Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Nos vemos mañana. No es cierto, nos vemos el lunes aquí desde la redacción de Más por Más.